Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy la 23ª. Y seguimos de fondo con la serie de Ramón y Cajal, en homenaje a este ilustre científico español, para seguir estudiando su rama de la biología, la histología. Hoy estudiaremos la clasificación de los epitelios, que quedó pendiente del vídeo anterior. Espero que os guste. Jamendo.com. Bueno, los epitelios son uno de los tipos de tejidos más variados que hay. Los podemos agrupar en dos grandes categorías dependiendo de la función que vayan a realizar. Por una parte tenemos los epitelios de revestimiento, que como indica su nombre, lo que hacen es recubrir los órganos en los que se encuentran, y luego tenemos los epitelios glandulares, que son epitelios que fabrican determinadas sustancias y las expulsan al exterior de la glándula. Bien, vamos a comenzar por estudiar los epitelios de revestimiento. Los epitelios de revestimiento se clasifican atendiendo a dos criterios principales, que son el número de capas y la forma celular. Según el número de capas, podemos distinguir el epitelio simple. Os podéis imaginar, pues cuando está formado por una sola capa de células, el epitelio estratificado, que es aquel que está formado por varias capas de células, y finalmente el pseudoestratificado, que es, ya veréis, un epitelio tramposo, porque parece que está estratificado, sin embargo, está formado por una sola capa de células. Ahora veremos imágenes y espero que os quede más claro. Respecto a la forma de la célula, también hay tres posibilidades. Hay epitelios planos o pavimentosos, cuando la altura de la célula es menor que su anchura. Hay también epitelios cúbicos, cuando las células son igual de altas que anchas. Y finalmente hay epitelios prismáticos o cilíndricos, cuando las células son más altas que anchas. Todo esto se puede combinar de todas las formas posibles, es decir, un epitelio simple puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser prismático, y así sucesivamente. Además, si las células presentan especializaciones, pues se añade al nombre del tejido. Así, las especializaciones que pueden presentarse son cilios, estereocilios y microvellosidades, que ya las hemos estudiado, ya las conocéis del vídeo anterior, y también puede haber depósitos de queratina, una proteína que da una consistencia protectora a la superficie. La queratina es la proteína que forma las uñas, por ejemplo. Entonces, un epitelio con especialización pues puede ser, por ejemplo, un epitelio simple prismático con microvellosidades. ¿De acuerdo? Es decir, que nos podemos encontrar con todas las formas posibles. Vamos a ver imágenes de los principales tipos y de dónde se encuentran. Jamendo.com. Entre los epitelios simples, pues tenemos el epitelio simple plano, que se conoce también como endotelio. Es un epitelio que recubre la cara interna del corazón y de los vasos sanguíneos. Es aquí, en los vasos sanguíneos, donde se conoce como endotelio. Un segundo tipo de epitelio simple es el cúbico. Este es más raro, menos frecuente, y se presenta en los conductos de algunas glándulas. Y finalmente, entre los simples tenemos el prismático, que es característico del intestino. La forma de las células, aunque no lo parezca, es importante. Una célula prismática, por ejemplo, aporta mayor protección a los tejidos que quedan por debajo del epitelio, porque
las células quedan más separadas de las posibles agresiones externas. Por ejemplo, pensad en el intestino, tienen que pasar los alimentos. Los alimentos van rozando en el epitelio. Si las células fueran planas, se podrían descamar fácilmente, se podrían separar fácilmente. Sin embargo, siendo prismáticas, es más difícil. Ahora el segundo tipo de epitelios, esos que os he dicho que eran un poco tramposos, los pseudoestratificados. Fijaos en esta primera imagen. eh, Aparentemente, pues estamos viendo un epitelio formado por varias capas. Podríamos pensar que está estratificado. Sin embargo, si lo viéramos con más detalle, por ejemplo, en esta microfotografía electrónica, pues nos daríamos cuenta que en realidad está formado por una sola capa de células. Lo que ocurre es que las células tienen distintas formas y los núcleos no quedan alineados, sino que aparecen a distintas alturas y simulan varias capas. Vale, estos son los tejidos pseudoestratificados, que son muy poco frecuentes. Están localizados especialmente en dos situaciones. Uno es en el epitelio que recubre las vías altas respiratorias, por ejemplo, la tráquea, en donde suelen estar ciliados, además, y estos cilios se utilizan para expulsar las partículas sólidas que pueden entrar con el aire que hemos respirado. Y la otra situación es en los tejidos elásticos que hay en el aparato excretor, por ejemplo, en el recubrimiento de la vejiga o en los túbulos renales, que pueden estar sometidos a presiones internas, entonces se estiran y se encogen. Son tejidos elásticos que suelen presentar este de epitelio pseudoestratificado. Y de los epitelios estratificados, el más común es el epitelio estratificado plano, conocido también como tegumento. Entonces, bueno, parad a pensar un poco esto. Los epitelios que son estratificados, sobre todo estos como el que vemos en la imagen, que tienen muchas capas de células, pues aportan una mayor protección que los epitelios simples que hemos visto antes, porque hay muchas más capas de células. De modo que este tipo de epitelio va a revestir órganos que están sometidos a fricciones más importantes, por ejemplo, la piel. La piel pues está en contacto continuo, rozando pues con la ropa, con los objetos que utilizamos, el calzado, etcétera. Tiene una curiosa distribución de las células, y es que las células comienzan siendo más o menos cúbicas, pero en la base, pero a medida que van progresando hacia capas más externas, van cambiando de forma, se van estirando y se van haciendo planas. O sea que, claro, aquí para fijarnos en lo de que el epitelio es estratificado plano, lo de plano lo tenemos que ver en las células más maduras, o sea, en las más superficiales. Es muy característico de este tipo de tejidos. Este que vemos es la epidermis, que la base sea ondulada, es decir, que vaya cambiando de grosor la capa de células. Además de en la piel, pues recubre, por ejemplo, buena parte del tracto digestivo, el esófago, por ejemplo. Hay también una importante abrasión producida por el bolo alimenticio al pasar en contacto con las paredes del esófago. En fin, en la vagina, etcétera. Hay un montón de órganos que están recubiertos por epitelios de este tipo. Los otros epitelios estratificados, el cúbico, por ejemplo, es muy poco frecuente. Aparece también, igual que el epitelio simple cúbico, aparece también en los conductos de algunas glándulas. Y finalmente, el epitelio estratificado prismático es también muy poco frecuente y suele recubrir el interior de órganos huecos, pues no sé, como el estómago o el útero, la vagina, pueden estar recubiertos por este tipo de epitelio.
Jamendo.com. Hay dos tipos principales de glándulas y un tercer tipo que es realmente la conjunción de los dos anteriores. Las glándulas exocrinas son aquellas que vierten su contenido hacia el exterior. Ahora bien, tenemos que matizar qué consideramos el exterior. Por ejemplo, una glándula sebácea, de las que se encuentran en la piel, expulsan su contenido, es decir, grasa, hacia el exterior, que queda recubriendo nuestro tegumento. Ahí no hay ninguna duda. Pero también son glándulas exocrinas, por ejemplo, las glándulas intestinales o las glándulas gástricas, que vierten al interior del tubo digestivo, ¿vale? Pero fijaos que en realidad el tubo digestivo está conectado con el medio exterior, tanto a través del ano como a través de la boca. De modo que eso también lo vamos a considerar exterior. Vamos a considerar exterior cualquier secreción que se produce a un lugar donde que no sea la sangre. Por el contrario, las glándulas endocrinas son las que vierten hacia el interior. ¿Hacia el interior de qué? Pues justamente al caso que nos falta, hacia la sangre. Por ejemplo, el páncreas vierte la insulina directamente a la sangre. Entonces ahí estamos ante una glándula endocrina. Ahora bien, os decía que hay un tercer tipo en donde se producen los dos tipos de secreciones. Ese tipo de glándulas se llaman anficrinas. Y el páncreas, que os lo ponía antes como ejemplo de glándula endocrina, en realidad es una glándula anficrina, porque no solo fabrica insulina, también fabrica jugo pancreático. Y el jugo pancreático no lo envía a la sangre, lo envía al duodeno. Es decir, tiene una secreción endocrina y una secreción exocrina. Bien, en cualquier caso, como podéis ver en esta serie de dibujos, las glándulas se originan de la misma manera. Comienzan diferenciándose a partir de células epiteliales que van progresando hacia el interior. Y a partir de ahí, las masas de células pues cambian su evolución, digamos, ¿no? En el caso de las glándulas exocrinas, el glomérulo de células iniciales se va a redistribuir produciendo una invaginación del epitelio. Y entonces la glándula queda directamente conectada con el medio externo. Sin embargo, en el caso de las glándulas endocrinas, la masa sigue progresando y termina separándose, termina desconectándose del epitelio y va quedando recubierta por vasos sanguíneos, es decir, se vasculariza. Por eso la secreción se va a producir directamente a la sangre. Las glándulas exocrinas pueden ser intraepiteliales cuando son glándulas que están integradas en un epitelio, frecuentemente unicelulares, como las que estáis viendo en esta fotografía, o pueden ser también extraepiteliales. Y entonces tienen una porción que fabrica la sustancia que se va a secretar y un conducto bien definido aparte del epitelio, como en esta otra fotografía en donde se distingue bien todas las células que forman el epitelio y las que aparte forman la glándula. Concretamente en esta fotografía hay los dos tipos de glándulas, porque además de esta glándula eh, extraepitelial hay un montón de glándulas intraepiteliales unicelulares en el epitelio. Estas otras glándulas, sin embargo, son glándulas endocrinas. Eh, bueno, en esta fotografía veis pues toda una serie de unidades que se repiten de forma, bueno, más o menos circular, en donde la porción central es de color vino burdeos, ¿no? Y está rodeada por una serie de células. Vale, pues la porción central en realidad corresponde a vasos sanguíneos.
y las glándulas están virtiendo al interior la sustancia que están fabricando. Concretamente, esta glándula es tiroides de ratón, bueno, glándula tiroidea, da igual de qué animal. Y la hormona tiroidea, que es lo que están fabricando estas células, es vertida a la sangre y por lo tanto se trata de una glándula endocrina. Y respecto a las glándulas anficrinas, pues aquí tenemos una preparación que corresponde al páncreas. Fijaos que bien se ve que hay dos tipos de regiones en el páncreas. Unas, estas de aquí, corresponden a los islotes de Langerhans, que son los que fabrican la insulina. Y directamente esa insulina va a la sangre. Por otro lado están los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos fabrican el jugo pancreático y lo vierten a través de una serie de conductos a un canal pancreático central que desemboca en el duodeno. De modo que el páncreas tiene una porción que es endocrina y otra porción que es exocrina. Bueno, una última cuestión sobre las glándulas es el tipo de sustancias que fabrican. Las glándulas fabrican sustancias que son útiles. Justamente la secreción consiste en eso, en la fabricación y expulsión al exterior o al interior, como ya hemos visto, de sustancias que resultan útiles. Vamos a ver que hay otro término muy parecido, que es excreción, que también es expulsar fuera, pero es expulsar fuera productos de desecho, que es diferente, ¿vale? Y hay un tercer proceso que se puede confundir y que se confunde frecuentemente, que es la egestión. La egestión es la expulsión fuera, al exterior, de sustancias no digeridas, es decir, las heces fecales. ¿De acuerdo? Se puede excretar orina, se pueden expulsar fuera por egestión las heces fecales y luego la secreción es la fabricación y expulsión de sustancias que son beneficiosas. ¿Qué tipos de sustancias? Bueno, pues mirad, dependiendo del tipo de secreción se distinguen distintas glándulas. Por ejemplo, las mucosas fabrican mucopolisacáridos lubricantes, por ejemplo, en el tubo digestivo o en el aparato respiratorio para mantener humedecidas todas las células. También hay glándulas serosas que lo que fabrican son soluciones ricas en enzimas, por ejemplo, jugos digestivos. O seromucosa, cuando se producen ambas cosas, es decir, mucopolisacáridos lubricantes y sustancias o jugos con contenido enzimático. Todo esto en el tubo digestivo. Luego están también las glándulas sudoríparas, que expulsan agua y sales. Realmente estas habría que incluirlas más que como glándulas exocrinas. Hombre, son exocrinas, pero lo que producen no es una secreción, sino excreción, porque van a ser productos de desecho. Luego tenemos las glándulas sebáceas, que producen sebo, grasas, que protegen la piel, y las glándulas mamarias, en el caso de los mamíferos, que producen la leche. Fijaos también, por ejemplo, en esta fotografía, cómo hay glándulas que pueden producir distintos tipos de secreciones y esto se manifiesta en la morfología del tejido. Se puede distinguir cuáles son de un tipo y cuáles de otro. Bien, pues con esto hemos terminado los epitelios. En el próximo vídeo estudiaremos el siguiente tipo de tejidos. Os dejo otra vez con imágenes de Santiago Ramón y Cajal preparando su material para observar tejidos al microscopio. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado, sobre todo, tremendamente útil. Hasta la próxima clase flipada. Es un dictado del más vulgar sentido común.
Si el bosque es tan enmarañado que nos impide ver claro, vayamos al vivero. Es decir, si no podemos desenmarañar la madeja en el tejido nervioso del animal adulto, probemos hacerlo en el embrión. Allí estarán los mismos elementos, pero más simplificados. En él, las fibras no están todavía envueltas en su capa de mielina y pueden seguirse sin fatiga.